Vamos a tratar de demostrar en este tiempo que los valores son algo muy poderoso, que vale la pena vivir y que está a la mano de todos el hacerlos más efectivos, tanto en la vida personal como en la vida corporativa, en las empresas, en las familias, en las instituciones, en la sociedad. ¿Qué significa tener valores? Pues significa ni más ni menos que ser capaz de realizar ciertas cosas que los valores nos hacen posible. Una persona responsable, una persona leal, una persona generosa, si vive esos valores en uno u otro grado, es más capaz que una que no es generosa, que no es responsable, que no es leal, etc. Pero partamos de una significación elemental. La palabra valor significa, viene de una palabra latina que significa estar en forma. Los valores nos ayudan a estar en forma. Por el lado del idioma griego, significa lo que tiene precio, lo que es digno de estimación, de reconocimiento. Entonces se juntan las dos significaciones. El valor es algo que nos hace dignos de aprecio, de reconocimiento y de estima y que nos permite estar en forma. Y si fuéramos a intentar como una definición clara, podríamos decir que el valor es un bien, algo que perfecciona a la persona y que la persona lo expresa libremente en conductas, en su comportamiento habitual, y los demás de alguna forma lo podemos reconocer, lo podemos percibir. Los valores son subjetivos, están en cada uno de nosotros, son más personales, de alguna manera dependen más de la forma como cada uno de nosotros lo vive. La responsabilidad yo la puedo vivir en un grado diferente de otra persona, entonces tienen un amplio margen de posibilidad. Aparte de eso, los valores son muy distintos y muy variables, como lo veremos enseguida, pero en sí mismos los valores de cualquier tipo, sean estéticos, sean culturales, sean éticos, encontramos con que todos son bienes, algo que nos quiere ayudar a perfeccionar nuestro comportamiento. El valor, para indicar que el valor es subjetivo, podemos valernos de un ejemplo. Un billete, por ejemplo, que tiene un valor determinado, aquí y ahora, si yo me voy a una isla desierta, absolutamente alejado de mi país, esa moneda ya no tiene ningún valor, porque yo no puedo comprar nada con ella, ¿no? Tiene un valor que está muy atado a unas circunstancias, y eso le pasa a veces a ciertos valores que están en una medida condicionados por el ambiente, por las circunstancias, por las determinadas significaciones que tienen. Los valores son, decía, subjetivos, son culturales, o sea, las culturas nos matizan, nos precisan, hacen que ciertos valores incluso parezcan como distintos e incluso algunas veces contrarios a los de otra cultura. Son variables, no se dan en una misma medida en todas las personas ni en todas las mismas culturas. Por eso, en determinadas culturas, a través de la educación, se está fortaleciendo unos ciertos valores. Y son discutibles, es decir, porque no necesariamente todas las personas los tenemos que vivir, no solo en la misma intensidad, sino vivir esos otros valores. Puede haber unos valores estéticos sobre los cuales yo no tenga ninguna sensibilidad ni me interese, pero puede que haya otros valores ya más de tipo espiritual, de tipo ético, que sí nos afectan a todos de alguna manera. Para eso podríamos poner el ejemplo, lo que me preguntaban los alumnos en clase, que qué pasaba con la actitud de Bin Laden al derribar las torres de Nueva York y la respuesta de declarar la guerra por parte de Bush. Yo les decía a mis alumnos que ahí estaban en juego distintos valores de esas dos culturas, pero que a la vez había algo común a las dos, y es que en ambos casos estaban violando unos principios. ¿Cuál es el principio que estaba violando? El respeto a la vida, el respeto a la vida, el respeto a la dignidad de la vida humana. Entonces, en ese sentido, los valores remiten a unos principios que les dan como el fundamento. Ese fundamento objetivo, ese fundamento universal, precisamente no relativo a la cultura, no subjetivo sino objetivo, ese fundamento inmutable que yo no los puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar la ley de la gravedad, porque yo no puedo cambiar la dignidad humana por otra cosa distinta que sea violar la dignidad, o no los puedo discutir. Puedo tener un grado o no de conocimiento o de reconocimiento, pero yo no puedo discutir y decir a mí no me sirve la ley de la gravedad o a mí no me sirve la dignidad humana. ¿Dónde están estos principios que fundamentan los valores? Están en las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, por ejemplo, donde se consagran los derechos fundamentales de libertad, de trabajo, de familia, de conciencia, de domicilio, de 10 o 15 aspectos fundamentales que son indispensables para la convivencia en todos los países. También están a veces en expresiones de tipo religioso, por ejemplo en el Decálogo de la Biblia aparecen formulados unos principios básicos. Lo importante es decir que el valor
remite al principio que es como el fundamento, la roca. Ahora nos tocaría, como una vez definido el valor, una vez explicado qué es el valor y su relación con el principio, nos tocaría hablar un poco de la diversidad de los valores, porque los valores son distintos, ¿no? Ya lo hemos enunciado de alguna manera, no es lo mismo la generosidad que la responsabilidad, no es lo mismo la belleza que el placer de tomarse una cerveza, que también tiene un valor, o el valor que encierra el dinero no es lo mismo que el valor de la lealtad. O sea, hay unos valores que son más de orden económico y material y hay otros valores que son más de orden estético. Algún autor decía que era muy fácil poner en una frase para distinguir los valores lo siguiente: si uno pone en una frase todos deberíamos ser X y esa X la reemplazamos por ejemplo por la palabra bellos, por la palabra útiles, por la palabra cómodos, pues inmediatamente todos reaccionaríamos, no, yo no tengo por qué ser bello. Pero si esa X en esa frase la reemplazamos por justos, responsables, leales o generosos, entonces sí podríamos decir que todos deberíamos ser leales, justos, generosos o responsables. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que ahí se trataría de valores éticos. En cambio, en el caso de tener belleza, o de ser útil, o de ser, no sé, cómodo o confortable, eso ya no son valores éticos, son valores de otro orden. Entonces lo importante es que hay para todos los gustos, hay una variedad enorme en el campo de los valores, ¿no? Lo importante tal vez es hacer hincapié en que el valor ético tiene que ver con el bien de la persona, con que yo me realice como persona, con que yo logre la felicidad, busque la felicidad, encuentre la felicidad, es decir, encuentre aquellos bienes, aquellos valores que me permiten realizarme, lograrme, obtener la madurez, como se quiera llamar. Pero los valores éticos lo que ayudan es, en último término, a perfeccionar a la persona. Al mismo tiempo tenemos que decir que los valores tienen un dinamismo, es decir, que los valores no se quedan quietos, que los valores no se quedan como estáticos, sino que están en constante movimiento, están cambiando. Es un dinamismo que procede de la persona misma y que también procede pues, de las circunstancias sociales o de una organización que está insistiendo en que se vivan determinados valores, ¿no? Para eso me sirve, y pienso yo mucho en la actitud que tenía Miguel Ángel cuando veía un pedazo de mármol y decía, ahí está, solo hay que quitarle lo que sobra. Se refería a que para que tuviera la obra de arte, esas obras maravillosas de arte que hizo él, hacía falta una labor de cincel y de martillo para quitarle a aquella pedazo de mármol lo que sobraba. En cierta manera es lo que hacemos también con la persona humana. Si nos quitan lo que sobra, nuestra pereza, nuestra comodidad, nuestro abandono, nuestro descuido, pues nos ayudan a que surjan los valores, lo más valioso de nosotros mismos. Y eso es un movimiento que está marcado por el esfuerzo, por el hábito, por la capacidad, por adquirir ciertas habilidades, por adquirir ciertas actitudes, por tener ciertos comportamientos. Tenemos la otra cara de la moneda que son los antivalores. Entonces el movimiento y el dinamismo está en evitar los antivalores, la irresponsabilidad, la deslealtad, la pereza frente a la diligencia, ¿no? El desorden, la impuntualidad, y convertir esos antivalores en valores, es decir, en bienes, en cosas que nos perfeccionen. De modo que no tenerle temor a los antivalores. La vida humana es una mezcla, es luz y sombra, es una mezcla de valores y antivalores, pero donde deben primar los valores, donde deben primar los valores, y eso es lo que queremos todos. Ahora, viene como un segundo gran interrogante, no ya qué son los valores, ¿no? Qué diversidad tienen, qué dinamismo tienen, qué es lo que acabamos de ver, sino cómo la gente vive los valores. Basta mirar a nuestro alrededor, basta mirar en la historia, basta mirar a veces en películas, en dramatizaciones elocuentes que nos muestran cómo actúa la gente con valores. Entonces, lo primero es que los valores los encontramos en la gente, no los estamos inventando, están ahí. Ahora, podemos intentar dar una explicación un poco más sistemática cómo los valores se reflejan en aspectos y en comportamientos. Por ejemplo, el valor respeto. El valor respeto no es un solo aspecto. Por ejemplo, aceptar la dignidad humana.
y reconocerla en consecuencia, obrar en consecuencia frente a esa dignidad humana. También es respeto comprender al otro, ponerse en los zapatos del otro, como se suele decir. Y también es ser tolerante, es decir, aceptar la diversidad de ideas y de opiniones. Entonces, no es difícil encontrar en el respeto tres aspectos: el aspecto dignidad humana, acogida a la dignidad humana; el aspecto comprensión del otro; el aspecto tolerancia. Pero no basta con eso, es necesario traducirlo a comportamientos concretos. Entonces, si yo digo que comprendo al otro y no lo escucho, el escuchar es un comportamiento concreto. Entonces yo debo manifestar que vivo un valor y se percibe que lo vivo en la medida en que sé escuchar, por ejemplo. O que cuando una persona está diciendo sus ideas y son contrarias a las mías, yo me quedo tranquilo y sé que podemos pensar diferente y ser buenos amigos. Entonces ese aspecto es muy importante, el comprender que hay varios enfoques dentro de un mismo valor. Pero los comportamientos son los que nos llevan a las acciones concretas y es lo que los demás perciben, ¿no? Entonces lo que hay que pensar es cómo hacemos nuestro el valor. Pues veámoslo como en una secuencia fácil de entender. Partimos de una situación en que yo no conozco el valor, no lo conozco o lo desconozco. Por ejemplo, una persona que en su automóvil, en su carro, no usa el cinturón de seguridad. Está en una situación en que no conoce la norma o la desconoce, la norma de que hay que llevar puesto el cinturón de seguridad, pero digamos que lo hace inconscientemente, se ha habituado a proceder así. De tal manera que si yo me subo con ella, pues me llama la atención enseguida eso. Ahí tenemos una conducta inconsciente e irresponsable. Pero si yo le reclamo y le digo, yo no sigo aquí en este vehículo porque usted no lleva el cinturón puesto, es posible que esta persona con ese razonamiento se dé cuenta de que está actuando irresponsablemente. Entonces, si lo reconoce y es consciente de su falta, hemos ganado un poco de terreno ya, hemos pasado del desconocimiento, del rechazo, al reconocimiento de una actitud irresponsable. Pero ahí no ha cambiado la conducta de esa persona, lo que nos interesa es llegar a que cambie. Entonces es necesario un tercer paso, y es los actos responsables que le permiten a esa persona decir que está viviendo la seguridad en el caso de los vehículos, y es poniéndose el cinturón de seguridad. Entonces cuando se lo pone realmente es cuando es responsable y es consciente de lo que hace. Pero si pasado un tiempo o con otra persona en la salida siguiente ya no utiliza el cinturón de seguridad, entonces no hemos logrado sino una parte. ¿Qué es necesario? Hace falta un cuarto paso indispensable para que se dé la interiorización del valor, que es el hábito. Que aquella persona haga eso sin necesidad de que nadie se lo diga, de que nadie se lo recuerde, y en ese sentido es inconsciente. Solo cuando yo vivo habitualmente una conducta sin necesidad de que me la estén recordando, yo entonces he interiorizado el valor. Y ya lo que viene después es un proceso de aprendizaje constante de los valores, y es aprendizaje de los antivalores. Al mismo tiempo, debemos recalar y detenernos un instante en esto, que la meta del valor, precisamente porque está de por medio del hábito, es llegar al estado que podríamos llamar de tener una virtud, de convertir el valor en una virtud. Cuando hablamos de virtud, no nos puede parecer una palabra extraña, ¿no? Hay personas virtuosas del fútbol, virtuosas de la música, ¿no? La anécdota aquel del niño que iba con el papá a la banda municipal, a oír la banda municipal, y que en determinado momento le pregunta al papá: oiga papá, ¿qué es lo que hace el señor del palito? Y el papá le dice: pues el señor del palito es el que dirige la orquesta. El señor del palito es el que dirige la orquesta. Cada uno de nosotros tiene que ser su propio señor del palito, su propio director de orquesta. Es decir, a incorporar el valor habitualmente para tener esa virtud. Beethoven decía, refiriendo a sus hijos, que la virtud les puede hacer más felices que el oro. Y Aristóteles, más antiguamente, decía que la virtud era una forma de ser adquirida y duradera, ¿no? Y Tomás de Aquino decía que es un quehacer mediante el cual la persona busca la felicidad. Entonces, hay que pasar de la virtud, de los actos de valor,
de los actos valiosos a los actos virtuosos, a que establemente yo viva eso. Entonces ya tenemos un segundo aspecto. No solo hemos visto qué es el valor, sino que hemos visto cómo nos hacemos con el valor, cómo se explica la vivencia del valor, cómo se interioriza y cómo se convierte en un hábito estable de vida. Nos quedaría un punto importante, que es que basta que yo tenga valores, basta que los valores sean algo bueno, que sean algo para mí. No, es necesario que los valores se comuniquen a otros, que yo los comparta, porque sería demasiado egoísmo que yo me quedara con esas cosas dentro de mí. No, somos para compartir, para dar, para participar a los demás. Todos en física tal vez estudiamos, algunos de nosotros en física estudiamos el sistema de vasos comunicantes. Ustedes recuerdan que eran unas probetas comunicadas entre sí por un tubo que estaba en la parte inferior. El sistema de vasos comunicantes permitía que si echábamos un líquido en un lado, proporcionalmente ese líquido se repartía en todo el sistema. Con los valores pasa algo parecido en las personas, que se comunican entre sí, se participan, se contagian, podríamos decir. La dirección del proceso es muy clara: es primero la persona, después la familia, después el ámbito educativo, podríamos decir, el colegio, la universidad, después la empresa y después la sociedad. Si se va dando el valor en la persona, en la familia, en la educación, en la empresa, en la sociedad, tendremos una sociedad con valores. Tendremos una sociedad con valores. Y también en ese proceso habría que decir una cosa que es importante, que en ninguno de esos ámbitos los valores se imponen, los valores se proponen, se ofrecen como una ventaja, como algo bueno para la persona, no como una regla, no como una ley. Por eso es tan distinto el ámbito ético del ámbito jurídico. Los valores no se viven en la sociedad o en una organización a base de normas, sino de cultura, que haya una cultura de valores donde los valores se viven libremente, que es una especie, yo suelo decir, de contagio, como una buena gripe, como una buena gripa, se contagian unos a otros de una manera libre, espontánea, sin estar buscando las cosas, aunque ese aprendizaje puede ser explícito, puede ser buscado, para que cada uno sea cada vez más autorresponsable. Pero ¿qué resulta de todo esto? ¿Qué ventaja tengo yo si trato de vivir valores, de vencer los antivalores, de comunicarle valores a los demás? Pues la ventaja es que yo me voy a sentir mucho más satisfecho como persona, ¿no? Hay personas que están satisfechas, pero no cumplen sus objetivos, no rinden. No se puede estar como con una especie de nido allí, escondido y placentero, cuando yo no estoy produciendo los resultados que debo. Lo ideal es que todos estemos rindiendo y estando satisfechos. Porque en último término, lo que nos va a diferenciar en una organización, en una vida social, en una familia, es siempre los valores. Los valores son lo que marca la diferencia.